¿Alguna vez te has preguntado por qué hay hombres que simplemente no pueden ser olvidados, mientras otros desaparecen de la memoria como si nunca hubieran existido? ¿Te has dado cuenta de que no tiene nada que ver con el físico, ni con el dinero, ni siquiera con las palabras más románticas del mundo? Hay algo más profundo aquí, algo que pocos entienden pero que puede cambiar todo tu juego para siempre. Estamos hablando de un poder invisible que opera desde las sombras, una fuerza que los grandes estrategas de la historia conocían muy bien. Si esto ya te hizo reflexionar por un segundo, entonces deja ese like ahora mismo, porque lo que te voy a contar hoy puede literalmente revolucionar tu vida. Estamos hablando de una sabiduría que viene desde hace siglos, de las mentes más brillantes de la historia, y que aplicada correctamente te convertirá en ese hombre que ella no podrá sacar de su cabeza jamás. Antes de comenzar, ya deja ese like aquí abajo. Esto ayuda muchísimo al canal y demuestra que estás disfrutando el contenido. Vamos allá. Vamos a explorar un tema que toca muchos corazones y que puede ser la clave que has estado buscando sin saberlo. Prepárate porque vamos a adentrarnos en territorios donde solo los valientes se atreven a caminar. Atención. En el primer comentario fijado está un contenido raro de estrategia psicológica, disponible solo por tiempo limitado. Descárgalo mientras aún puedas. ¿Quieres saber cómo un hombre logra quedarse en la mente de una mujer incluso cuando ya no está frente a ella? ¿Cómo es posible que algunos hombres se conviertan en una obsesión que persigue durante años, mientras otros son olvidados antes de que termine la noche? No se trata del rostro perfecto, ni del cuerpo esculpido como una estatua griega, ni siquiera de tener las palabras más seductoras listas en la punta de la lengua como un poeta enamorado. El verdadero secreto radica en un nivel mucho más profundo, en las profundidades más oscuras del inconsciente humano, en la capacidad de penetrar en el inconsciente femenino y permanecer allí como un eco invisible que ella no logra silenciar por más que lo intente. Es como una melodía que se queda pegada en la cabeza, pero en lugar de una canción, eres tú quien se convierte en esa presencia constante que la acompaña incluso en la soledad de su habitación. Y aquí es donde Maquiavelo, el pensador más temido y admirado de la historia, el hombre que desenmascaró los hilos invisibles del poder humano, revela una clave atemporal que trasciende siglos y culturas. Él no habló de amor como los poetas románticos, él habló de poder. Y el poder, aunque muchos no lo comprendan en su verdadera dimensión, es el motor silencioso que enciende el deseo más ardiente, el fuego oculto que hace nacer la obsesión sin que ella sepa explicárselo ni a sí misma. Porque aquí está el gran secreto que la mayoría de los hombres nunca entiende. Lo que vuelve adictiva tu presencia no es cuánto das, no es la cantidad de atención que brindas, no son los regalos costosos ni las declaraciones apasionadas. Es exactamente lo contrario. Lo que realmente excita, lo que genera esa tensión magnética que se queda grabada en el alma, es lo que eres capaz de retener, lo que mantienes en las sombras, lo que sugieres pero nunca revelas completamente. Porque lo que excita al inconsciente femenino no es la entrega inmediata como un regalo envuelto que se abre de una vez, sino la tensión constante de lo que permanece oculto, de aquello que no puede ser alcanzado por completo, de esa parte de ti que siempre permanece como un misterio sin resolver. Es como un libro del cual solo puedes leer algunas páginas, pero nunca conocer el final de la historia. Últimos accesos liberados. En el primer comentario fijado está el libro que revela estrategias mentales que pueden voltear tu forma de pensar de cabeza. Hoy descubrirás cómo transformarte en ese hombre que no solo aparece fugazmente en la vida de una mujer como una estrella fugaz que se ve una noche y se olvida al amanecer, sino que permanece en su mente como una sombra magnética imposible de ignorar, como una presencia que la acompaña en cada momento de reflexión, en cada instante de soledad, en cada suspiro que escapa de sus labios sin que sepa por qué. Prepárate porque lo que vas a escuchar no son frases bonitas sacadas de películas románticas, ni consejos superficiales que puedes encontrar en cualquier revista. No son técnicas baratas de seducción que funcionan una noche y se olvidan al día siguiente. Es pura estrategia psicológica. Es la comprensión profunda de la mente humana. Es maquiavelismo aplicado al deseo humano en su forma más pura y poderosa. El poder verdadero no se pide como un favor, no se mendiga como una limosna, no se suplica de rodillas. El poder se irradia naturalmente desde tu interior como la luz que emana del sol, sin esfuerzo aparente.
El error fundamental de muchos hombres, el error que los condena al olvido eterno, es suplicar atención como mendigos emocionales, llenar cada momento de silencio con mensajes desesperados, buscar desesperadamente ser recordados a través de la constante presencia física o virtual. Y en ese intento desesperado de no ser olvidados, en esa búsqueda frenética de validación constante, no proyectan fuerza ni seguridad, sino carencia emocional en su forma más cruda. Proyectan la imagen de un hombre incompleto que necesita de la atención femenina para sentirse entero, para sentirse vivo, para sentirse valioso. Quien suplica ya perdió antes de comenzar la batalla. Maquiavelo lo sabía con una claridad cristalina que atraviesa los siglos. Y en el terreno del deseo, en ese campo de batalla invisible donde se libran las guerras más intensas del corazón humano, sucede exactamente lo mismo principio universal. Ninguna mujer en la historia de la humanidad se ha obsesionado jamás con quien le ruega por su atención. No se obsesiona con el hombre que está siempre disponible como un servicio de 24 horas, siempre listo para responder cada mensaje en segundos, siempre dispuesto a cancelar sus planes por ella. Se obsesiona, en cambio, con aquel que vibra desde un lugar al que ella no puede acceder completamente, con el hombre que existe en una dimensión emocional que permanece parcialmente cerrada para ella, como una habitación en una casa de la cual tiene algunas llaves, pero nunca todas. Se obsesiona con el territorio que no puede conquistar por completo, con el misterio que no puede resolver totalmente. La clave fundamental, el secreto que puede cambiar tu vida para siempre, está en la energía que transmites cuando entiendes a nivel celular que no necesitas la validación de nadie para sentirte completo, porque ya te has validado a ti mismo desde lo más profundo de tu ser. Cuando has construido una relación inquebrantable contigo mismo, cuando tu autoestima no depende de la aprobación externa como una planta que necesita agua constante para sobrevivir. El hombre que se autovalidada, que ha encontrado su centro emocional y vive desde ahí, no necesita convencer a nadie de su valor porque él mismo lo conoce y lo vive cada día. No necesita demostrar su valía con palabras elaboradas o gestos dramáticos. Su mera presencia, su forma de caminar, de hablar, de mirar, de permanecer en silencio, se convierte en un lenguaje mucho más poderoso que cualquier discurso apasionado. Y es exactamente esa presencia auténtica, esa energía que nace de la seguridad interior, la que se queda grabada en el inconsciente femenino como una marca imposible de borrar, como una huella digital emocional que la acompañará por años, quizás por décadas, quizás para siempre. El misterio es la segunda arista invisible de esta estrategia milenaria, el segundo pilar sobre el cual se construye la obsesión verdadera. No me lo cuentes todo de una vez como quien vacía un saco de secretos en el suelo. Hazme imaginarlo. Deja que mi mente trabaje para llenar los espacios vacíos que tú deliberadamente has dejado sin completar. Porque la imaginación femenina es una fuerza mucho más poderosa que cualquier realidad que puedas ofrecerle. Maquiavelo advirtió con una sabiduría que aún resuena en nuestros días, que el gobernante que revela demasiado de sus planes, de sus emociones, de sus vulnerabilidades, se expone peligrosamente y pierde el control de la situación. Se convierte en un libro abierto que puede ser leído por cualquiera, predicho por cualquiera, manipulado por cualquiera. Y en el terreno de la atracción, en esa danza invisible entre dos almas que se reconocen, sucede exactamente la misma ley universal. El hombre que se desnuda emocionalmente de inmediato como quien se quita toda la ropa en el primer encuentro, que justifica cada gesto que hace como si fuera ante un tribunal, que muestra cada rincón de su interior como un museo abierto al público, mata la intriga antes de que nazca. Mata esa chispa de curiosidad que es el combustible de toda obsesión verdadera. Porque el inconsciente femenino no se engancha con lo obvio, no se conecta con lo predecible, no se obsesiona con lo que puede entender completamente, se conecta con lo enigmático, se obsesiona con lo que permanece parcialmente oculto, se enamora de los misterios sin resolver. La obsesión verdadera, esa que trasciende el simple capricho o la atracción superficial, no nace de lo evidente como una ecuación matemática que puede resolverse paso a paso. Nace de lo que permanece en las sombras como secretos antiguos, de lo que se sugiere con una mirada pero nunca se dice con palabras, de lo que se retiene con la sabiduría de quien sabe que el misterio es más poderoso que la revelación.
Cuando una mujer no logra entenderte completamente, cuando no puede leer tu alma como un libro abierto, cuando no puede predecir tu próximo movimiento como quien conoce de memoria una coreografía, su mente empieza a girar en torno a ti como un planeta que orbita alrededor del Sol. Empieza a buscar pistas en cada una de tus palabras como un detective que busca resolver un crimen, imaginando respuestas a preguntas que nunca le has dado la oportunidad de hacer, llenando cada momento de silencio con su propia energía mental y emocional. Y cuando es su propia mente la que trabaja incansablemente para descifrar el enigma que representas, cuando es su propia imaginación la que se pone a tu servicio sin que tú tengas que hacer ningún esfuerzo, ya entraste en un territorio psicológico del que no podrás ser expulsado jamás, porque ahora vives en sus pensamientos no como un invitado, sino como parte del mobiliario mental que siempre está presente. Este libro no fue hecho para agradar, fue hecho para dominar la mente y entender los juegos de poder. Está en el primer comentario fijado. No se trata de inventar un personaje como un actor que interpreta un papel en una obra de teatro, ni de fingir ser alguien que no eres como quien usa una máscara en un baile de disfraces. Eso sería manipulación barata y superficial que se descubre rápidamente y genera rechazo. Se trata de algo mucho más profundo y auténtico. Se trata de no darlo todo gratis e inmediato como quien regala diamantes en la calle, de mantener silencios con la firmeza de una montaña que no se mueve por los vientos, de dejar preguntas abiertas como puertas que invitan a entrar pero no obligan, de mostrar interés genuino sin explicarlo con detalle como quien escribe un manual de instrucciones. Se trata de hacer que cada uno de tus gestos tenga un peso simbólico, una carga emocional que trasciende lo superficial y toca algo profundo en su inconsciente, porque el poder verdadero no se demuestra gritando como un vendedor en una plaza pública, no se demuestra con demostraciones dramáticas que buscan llamar la atención. El poder real se demuestra con la calma serena de quien sabe que ya posee lo que otros buscan desesperadamente, con la tranquilidad del león que no necesita rugir para demostrar que es el rey de la selva. Y es justamente esa calma magnética, esa serenidad que nace de la seguridad interior, la que deja una huella psicológica irreversible en ella, una marca emocional que la perseguirá incluso en tu ausencia física. Eso la activa a un nivel que va más allá de lo racional. Eso la enciende como una llama que no puede ser apagada por la lógica, porque lo que no logra entender completamente se convierte en una obsesión que su mente quiere descifrar a toda costa, como quien intenta resolver un acertijo que mantiene despierto por las noches. Y aquí es donde entra en juego la ausencia estratégica, el arma más letal en el arsenal de la atracción, el arma más poderosa que cada vez más ignoran los hombres comunes que viven en la era de la disponibilidad constante, de los mensajes instantáneos, de la presencia digital permanente. En el mundo de la política, que era el terreno de batalla de Maquiavelo, él hablaba con sabiduría milenaria de la utilidad del temor, pero no del temor como castigo directo, no del miedo como una amenaza explícita que se grita a los cuatro vientos, sino del temor como un recordatorio invisible del poder, como una sombra que siempre está presente sin necesidad de materializarse constantemente, como la posibilidad latente de pérdida que mantiene a todos alerta sin necesidad de ejercer violencia directa. Y en el terreno del deseo, en ese campo de batalla emocional donde se decide quién conquista y quién es conquistado, sucede exactamente la misma dinámica psicológica. El error garrafal del hombre promedio, el error que lo condena a la invisibilidad emocional, es pensar que para ser recordado debe estar siempre presente como una sombra pegajosa, llenar cada espacio de silencio con mensajes constantes, con llamadas frecuentes, con su presencia física o virtual constante. Creen que el amor se mantiene vivo con la presencia constante, como quien cree que una planta necesita agua las 24 horas del día para crecer. No entienden que la presencia excesiva no genera amor, genera saturación, no genera deseo, genera hartazgo, no genera obsesión, genera indiferencia. Pero lo que realmente marca el inconsciente femenino de manera indeleble, lo que se queda grabado en su memoria emocional como una canción que no puede quitarse de la cabeza, no es la presencia excesiva como una lluvia que no para nunca, sino la ausencia bien ejecutada, una ausencia que se retira con elegancia, sin drama emocional, sin reclamos infantiles, sin necesidad de justificar cada decisión como quien rinde cuentas ante un tribunal.
Una ausencia limpia que transmite fuerza interior y no debilidad emocional, que comunica seguridad personal y no inseguridad disfrazada. Una ausencia que dice, tengo una vida rica y completa que no depende de tu atención constante para tener sentido, en lugar de decir, me voy porque estoy dolido y quiero que me extrañes. Ese vacío emocional, cuando lo creas con la maestría de un artista que sabe exactamente cuándo poner luz y cuándo poner sombra en su obra, se convierte en un hueco en la mente femenina que ella no sabe cómo llenar, que ella no sabe cómo soportar, que la mantiene despierta preguntándose dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás compartiendo el tiempo que antes le dedicabas a ella. El inconsciente humano funciona con leyes que han permanecido invariables durante milenios. Más allá de la tecnología, más allá de los cambios sociales, más allá de las modas pasajeras, lo que falta, lo que se escapa como arena entre los dedos, lo que no se puede tener completamente, se queda atrapado en la mente como un anzuelo emocional. Se vuelve adictivo como una droga que el cerebro reclama constantemente. Y esa adicción no nace de la manipulación consciente, como quien usa trucos baratos de seducción. No nace de juegos mentales elaborados, como quien mueve piezas en un tablero de ajedrez. Nace de la propia naturaleza del deseo humano, de la forma en que está programado nuestro cerebro para valorar lo que es escaso y perseguir lo que es inalcanzable. Por eso, si quieres habitar en su mente como un inquilino permanente que nunca paga renta pero nunca puede ser desalojado, debes aprender a desaparecer con poder, no con miedo como un niño que se esconde cuando algo lo asusta, no con resentimiento como quien se va dando un portazo, no con manipulación como quien calcula cada movimiento para generar un efecto específico. Debes desaparecer desde la abundancia emocional, desde la plenitud personal, desde la riqueza interior que te permite estar solo sin sentirte solo, que te permite disfrutar tu propia compañía sin necesidad de llenar cada momento con la presencia de otros. Porque un silencio que nace de la fuerza interior es infinitamente más elocuente que 1000 palabras que nacen de la necesidad. La verdadera maestría en el arte de la atracción no está en imponer reglas como un dictador que gobierna a través del miedo, ni en alzar la voz como quien cree que el volumen compensa la falta de autoridad real. La verdadera maestría está en algo mucho más sutil, mucho más elegante, mucho más poderoso en su aparente simplicidad. Maquiavelo enseñó con una lucidez que aún nos ilumina después de 5 siglos que el gobernante más astuto, el líder más efectivo, el hombre que realmente posee el poder, no es aquel que lo ejerce de manera visible y constante, como un martillo que golpea constantemente el yunque. Es aquel que parece dar libertad completa a los demás mientras dirige desde las sombras como un maestro titiritero que mueve los hilos sin que nadie vea sus manos. Con una mujer sucede exactamente la misma dinámica psicológica. Opera la misma ley universal del poder humano. El hombre que intenta controlar de manera directa como quien pone cadenas visibles, que exige como quien emite órdenes militares, que empuja como quien usa la fuerza bruta para mover una roca, termina desgastando y destruyendo todo lo que podría haber construido con paciencia y sabiduría. El conocimiento prohibido sobre manipulación y psicología humana nunca dura mucho tiempo expuesto. Tu puerta de entrada está en el primer comentario fijado. Termina generando resistencia en lugar de atracción, rebeldía en lugar de admiración, rechazo en lugar de deseo, porque la naturaleza humana se rebela instintivamente contra todo lo que percibe como una imposición externa, como una invasión a su libertad personal, como un intento de control que no respeta su autonomía individual. Pero aquel hombre que logra influir sin forzar como una brisa suave que mueve las hojas sin violentarlas, que transmite calma y seguridad en cada gesto, como un faro que ilumina sin enceguecer, que sugiere sin imponer como quien ofrece un regalo sin exigir que sea aceptado, se vuelve inolvidable en la memoria emocional femenina. Se convierte en una presencia magnética que ejerce su influencia desde la profundidad, como las raíces de un árbol que no se ven pero sostienen todo el tronco. Es la energía que comunica sin palabras un mensaje poderoso. Estoy aquí porque elijo estar, porque mi vida se enriquece con tu presencia, pero nunca porque dependo de ti para ser quien soy. Ese mensaje invisible que se transmite a través de la actitud, de la energía, de la forma de habitar el espacio.
Activa en su interior un miedo profundo y primitivo, el miedo más básico del ser humano, el miedo a perder lo que valora, el miedo a perder lo que no puede controlar completamente, el miedo a que eso que ha llegado a formar parte de su paisaje emocional pueda desaparecer sin previo aviso. Y cuando una mujer siente, aunque sea de manera inconsciente, que puede perderte, que no te tiene asegurado como una posesión en su inventario emocional, su mente empieza a luchar secretamente, silenciosamente, por no dejarte escapar. Empieza a valorarte más, a pensar en ti más frecuentemente, a buscarte con más intensidad, paradójicamente precisamente porque siente que no te posee por completo. No se trata de discursos elaborados como los de un político en campaña, ni de explicaciones largas como las de un profesor que intenta convencer a sus alumnos de una teoría compleja. No se trata de argumentos racionales como los que se usan en un debate filosófico. Se trata de algo mucho más simple y al mismo tiempo infinitamente más poderoso. Se trata de vibrar con una coherencia silenciosa que ella no puede ignorar aunque quisiera. Una coherencia que se manifiesta en cada una de tus acciones, en cada una de tus decisiones, en cada una de tus reacciones ante las diferentes situaciones de la vida. Una coherencia que comunica que eres un hombre que se conoce a sí mismo, que ha definido sus valores y vive de acuerdo a ellos, que no cambia de personalidad dependiendo de las circunstancias externas. Las historias reales demuestran mejor que cualquier teoría abstracta el poder transformador de estos principios cuando se aplican con autenticidad y sabiduría. Un hombre llamado Daniel, un hombre común como muchos otros, pasó años enteros orbitando alrededor de una mujer que nunca lo eligió realmente. Nunca lo vio como una opción romántica real. Nunca consideró la posibilidad de construir algo significativo con él. Mensajes constantes desde la mañana hasta la noche, como un servicio de noticias que nunca duerme. Disponibilidad absoluta, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como un servicio de emergencias. Siempre listo para ella sin importar las circunstancias, siempre entregado emocionalmente sin recibir la misma energía de vuelta, siempre esperando que su generosidad constante fuera finalmente recompensada con amor verdadero. El resultado fue predecible y doloroso. Ella lo veía como un amigo confiable, como alguien que siempre estaría ahí cuando lo necesitara, como un recurso emocional siempre disponible, pero nunca lo recordaba en su ausencia. Nunca se preguntaba dónde estaba cuando no le escribía. Nunca sentía curiosidad por su vida íntima, por sus pensamientos profundos, por sus sueños y ambiciones. Nunca experimentó la ansiedad dulce de no saber si él estaba pensando en ella. Daniel era el amigo perfecto, pero el amante invisible. Era útil, pero no era deseable. Era seguro, pero no era excitante. Era predecible, pero no era magnético. Su amor constante se había convertido en algo dado por hecho, como el aire que respiramos, esencial para la vida, pero invisible para la conciencia. Hasta que un día Daniel despertó de ese trance emocional en el que había vivido durante años. No despertó porque quisiera manipularla con juegos psicológicos elaborados, no porque hubiera leído un manual de seducción que le enseñara técnicas para hacerla sufrir, no porque quisiera vengarse del dolor de no ser correspondido. Despertó porque finalmente entendió una verdad que le cambió la vida para siempre, que había borrado su propio brillo emocional, su propia luz interior, en el intento desesperado de mantenerla cerca a toda costa. Había sacrificado su propia identidad, sus propios sueños, sus propias ambiciones, en el altar de un amor no correspondido que lo estaba consumiendo lentamente. Decidió, por primera vez en años, recuperar su tiempo como un tesoro que había estado regalando sin valorar. Decidió entrenar su cuerpo como templo que había estado descuidando. Decidió viajar a lugares que había estado posponiendo por estar disponible para ella. Decidió invertir en sí mismo como nunca antes había hecho, no para reconquistarla, sino para reencontrarse consigo mismo. Y de repente, sin aviso previo, sin estrategia calculada, sin intención manipulativa, su ausencia empezó a pesar más que todas sus palabras anteriores juntas. Su silencio se volvió más elocuente que años de conversaciones. Su distancia generó más curiosidad que toda su disponibilidad anterior. Ella regresó después de semanas confundida, con la voz temblorosa cargada de una emoción que no sabía explicar, con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado con él. No sé qué hiciste, Daniel.
pero no puedo dejar de pensar en ti. No entiendo qué está pasando, pero algo cambió y no puedo ignorarlo. La razón estaba clara como el agua cristalina de un río de montaña. Daniel había comprendido y aplicado, sin saberlo conscientemente, uno de los principios maquiavélicos más poderosos de la naturaleza humana. Cuando ya no dependes emocionalmente de la atención de alguien para sentirte valioso, cuando tu autoestima no fluctúa como una montaña rusa, dependiendo de si te responden rápido los mensajes o no, tu energía se vuelve imposible de ignorar. Cuando vibras desde la abundancia interior en lugar de vibrar desde la carencia emocional, cuando irradias plenitud personal en lugar de irradiar necesidad desesperada, te conviertes en un imán emocional que atrae sin perseguir, que conquista sin atacar, que seduce sin suplicar. Ese es el hombre que deja huella emocional indeleble en el alma femenina. El hombre enigmático que nunca se entrega por completo como quien guarda siempre un as bajo la manga. Aquel que nunca revela todos sus secretos como quien mantiene puertas cerradas en la casa de su interior, porque sabe intuitivamente que lo que no puede ser poseído totalmente es perseguido eternamente por la naturaleza humana. Y en esa perseguición constante, en esa búsqueda incansable de descifrar el misterio que representas, en esa obsesión por entender lo que permanece oculto, nace la verdadera obsesión. No la obsesión superficial que dura una noche o una semana, no la obsesión caprichosa que se desvanece con la primera distracción, sino la obsesión profunda que se instala en el inconsciente como un programa que se ejecuta en segundo plano, siempre presente aunque no siempre consciente. No se obsesiona con lo que ya controla completamente como quien domina un videojuego que ha jugado 1000 veces. No se obsesiona con lo que puede predecir como quien conoce de memoria el final de una película. Se obsesiona específicamente con lo que no logra dominar por completo, con el territorio emocional que permanece parcialmente inexplorado, con el mapa emocional que siempre tiene regiones marcadas como territorio desconocido. Ese es el poder magnético del enigma, la fuerza invisible del misterio bien administrado como un chef que sabe exactamente cuánta sal poner en cada platillo. El hombre que no revela cada pensamiento como quien transmite en vivo cada momento de su día, que mantiene silencios con intención como quien elige cuidadosamente sus palabras, que sonríe sin dar explicaciones como quien guarda secretos placenteros, se convierte en un rompecabezas emocional. Y los rompecabezas, por su propia naturaleza, generan obsesión. La mente humana no puede resistirse a un misterio sin resolver. Es como si estuviera programada para buscar patrones, para completar lo incompleto, para resolver lo que está parcialmente oculto. Y esa programación mental trabaja a tu favor cuando sabes cómo activarla con sabiduría. Ella puede estar rodeada de otras personas durante el día. Puede distraerse con nuevas historias y experiencias. Puede mantener conversaciones profundas con otros hombres. Puede vivir momentos intensos con diferentes compañías. Pero su mente siempre regresará a ti como un río que siempre encuentra el camino al mar. Siempre volverá a ese espacio emocional abierto que no logra resolver. A esa pregunta sin respuesta que la mantiene despierta algunas noches. El recuerdo de lo incompleto, de lo que no fue conquistado totalmente, de lo que permanece como un libro con páginas sin leer, se convierte en un imán emocional mucho más poderoso que cualquier demostración de dedicación absoluta, que cualquier entrega total sin reservas, que cualquier disponibilidad constante sin límites. Por eso tu objetivo no es ser perfecto como una estatua de mármol sin ningún defecto, sin ninguna grieta, sin ningún misterio por descubrir. Tu objetivo no es ser predecible como un reloj suizo que siempre funciona exactamente igual. Tu objetivo es ser una experiencia emocional imposible de decodificar completamente, un enigma humano que mantiene despierta su curiosidad, una presencia magnética que genera más preguntas que respuestas. La atracción maquiavélica, la atracción que trasciende lo superficial y se instala en las profundidades del alma, no se sostiene en la perfección como una imagen retocada digitalmente hasta perder toda humanidad. Se sostiene en una energía única que combina de manera magistral dos fuerzas aparentemente opuestas: el peligro y el control, la impredecibilidad y la seguridad, lo salvaje y lo civilizado. Lo que realmente mueve la imaginación femenina en sus niveles más profundos, lo que despierta esos instintos primitivos que van más allá de la razón y la lógica, no es el hombre obediente que siempre dice sí, como un empleado que tiene miedo de contradecir a su jefe.
No es el hombre sumiso que se adapta constantemente a las expectativas externas como un camaleón emocional. No es el hombre siempre correcto que nunca comete un error, que nunca muestra una emoción intensa, que nunca revela sus pasiones profundas. Es el hombre que proyecta una arista emocional, una chispa de peligro contenida bajo una voluntad de hierro que no se quiebra ante las tormentas de la vida. Es el hombre que tiene la capacidad de ser impredecible cuando la situación lo requiere, pero que al mismo tiempo transmite una seguridad inquebrantable que dice: conmigo estarás segura pero nunca aburrida. Esa mezcla psicológica desconcerta e inflama porque ella percibe a nivel inconsciente que a tu lado puede suceder lo impredecible, que la vida contigo no será una línea recta monótona, que existirá siempre la posibilidad de aventura, de sorpresa, de momentos que aceleren el corazón. Pero al mismo tiempo siente que no estás gobernado por el caos como un adolescente rebelde sin dirección, sino por una fuerza interna disciplinada que decide con precisión cuándo soltar las riendas y cuándo mantener el control absoluto. Ese contraste es magnético en el sentido más literal de la palabra. Es fuego bajo control, como una fogata que calienta sin quemar la casa. Es adrenalina mezclada con refugio, como quien encuentra emoción y seguridad en el mismo lugar. Es la tensión que despierta el deseo más ardiente y tranquiliza al mismo tiempo. Y esa vibración única queda registrada en el inconsciente como una huella que no se desvanece con el tiempo. No es agresividad gratuita ni violencia sin sentido que destruye todo a su paso, ni una rebeldía adolescente sin rumbo que se revela por el simple placer de rebelarse. Es la presencia consciente de un hombre que sabe que puede romper las reglas cuando es necesario, que puede salirse del guión cuando la situación lo demanda, y que elige con precisión quirúrgica cuándo hacerlo y cuándo mantenerse dentro de los límites establecidos. Esa capacidad de elección, esa libertad interior para decidir cuándo seguir las reglas y cuándo crear las propias, lo convierte en un misterio aún mayor, porque demuestra poder auténtico. Y el poder, en todas sus manifestaciones, es la raíz silenciosa del deseo humano desde el inicio de los tiempos. Esta dualidad fascinante, este peligro envuelto en seguridad como un diamante peligroso guardado en una caja fuerte, se convierte en el núcleo de una obsesión psicológica profunda. Lo desconocido llama como una sirena en la oscuridad, pero lo seguro mantiene como un puerto en la tormenta. Y cuando ambos polos coexisten en la misma energía masculina, cuando se combinan en la misma presencia, el resultado es psicológicamente irresistible. Ninguna mujer en la historia de la humanidad olvida a quien la hizo sentirse atrapada entre esas dos fuerzas poderosas, a quien la hizo experimentar esa contradicción deliciosa de sentirse segura e insegura al mismo tiempo, protegida y desafiada simultáneamente. Y entonces aparece la marca emocional verdadera, el legado psicológico que trasciende el tiempo y las circunstancias. Maquiavelo lo dejó claro con una lucidez que atraviesa los siglos. El poder de un líder no se mide por lo que dice en sus discursos públicos, no se evalúa por las promesas que hace en los momentos de gloria, sino por la huella indeleble que deja en otros cuando ya no está presente físicamente para influirlos. En la atracción funciona exactamente la misma ley psicológica universal. No es lo que dices en una cita. No importan los mensajes ingeniosos que escribes a las 2 de la mañana. No son los halagos ensayados que repites como un actor que memoriza su papel. No son las promesas románticas que haces bajo la influencia de la pasión. Lo que realmente queda grabado en la memoria emocional femenina para siempre es la emoción pura que encendiste en ella cuando te retiraste, cuando desapareciste de su vida cotidiana, cuando tu presencia se convirtió en una ausencia que pesaba más que muchas presencias anteriores. Porque la mente femenina no archiva frases como una biblioteca que guarda libros, no almacena conversaciones como una grabadora digital. La mente femenina archiva estados internos, almacena emociones, guarda sensaciones que van mucho más allá de las palabras. Si contigo vivió intriga como quien lee una novela de misterio que no puede dejar de leer. Si experimentó desafío como quien escala una montaña que parecía imposible de conquistar. Si sintió deseo mezclado con incertidumbre como quien camina por una cuerda floja entre dos edificios. Si experimentó un leve temor de perderte como quien sabe que tiene algo valioso que puede desaparecer en cualquier momento, esas emociones se convierten en un tatuaje psicológico imposible de borrar.
Puede distraerse con otros hombres durante semanas o meses. Puede intentar olvidarte con la razón como quien usa la lógica para combatir un sentimiento. Puede construir nuevas relaciones que la ocupen mentalmente durante el día, pero en los momentos de soledad verdadera, en esos instantes de silencio donde los pensamientos fluyen libremente, tu eco emocional regresará como una melodía que vuelve a sonar en su cabeza. No recordará cada palabra exacta que dijiste en cada conversación. No podrá repetir de memoria cada chiste que contaste. No tendrá presente cada detalle de cada encuentro. Pero sí recordará con una precisión cristalina la manera exacta en que la hiciste sentirse inestable y fascinada al mismo tiempo, vulnerable y protegida simultáneamente, segura de ti, pero insegura de si te tendría para siempre. Este libro fue llamado Demasiado Peligroso, porque revela verdades que pocos quieren que sepas sobre comportamiento y poder. Está en el primer comentario fijado. Y ahí está la conclusión inevitable, la verdad que cambió la vida de Daniel y puede cambiar la tuya para siempre. El hombre que no se puede olvidar, el hombre que permanece como una presencia magnética en la memoria femenina durante años, no es quien lo entrega todo sin reservas como quien vacía una cuenta bancaria de una sola vez, sino aquel que gobierna primero su propio territorio interior, con la sabiduría de un rey que conoce cada rincón de su reino. Porque Maquiavelo lo sabía con una claridad que desafía el tiempo. Quien no se gobierna a sí mismo, quien no tiene control sobre sus propias emociones, quien no ha establecido una relación sólida consigo mismo, jamás podrá gobernar lo externo de manera efectiva. Jamás podrá influir en otros de manera auténtica y duradera. Lo mismo sucede en el terreno de la atracción con la precisión de una ley física. Cuando un hombre es esclavo de su ansiedad como un barco sin ancla en una tormenta, cuando su deseo se transforma en desesperación como una sed que nunca se sacia, cuando el miedo al rechazo dirige cada movimiento como un titiritero invisible que controla sus decisiones, ya no puede sembrar obsesión en nadie porque solo proyecta carencia emocional en su forma más cruda. El verdadero arte, la maestría que transforma a hombres comunes en hombres inolvidables, está en invertir completamente los roles del juego. No eres tú quien persigue como un cazador desesperado. No eres tú quien mendiga atención como un mendigo emocional. Es ella quien queda atrapada en la duda que la mantiene despierta, en la intriga que la acompaña durante el día, en la necesidad de entender lo que no le revelas completamente. Ese es el secreto maquiavélico que ha funcionado durante siglos y seguirá funcionando mientras exista la naturaleza humana. Sembrar tensión emocional mientras mantienes la calma interior como un lago sereno en medio de una tormenta. Desaparecer con poder y dignidad en lugar de desaparecer con dolor y resentimiento. Dejar una marca invisible e imposible de borrar en lugar de convertirte en un recuerdo más que se desvanece con el tiempo. El hombre que domina esta presencia magnética despierta en ella la interrogación más peligrosa que puede existir en la mente femenina, la pregunta que no la deja dormir tranquila. ¿Qué pasaría si lo perdiera para siempre? ¿Cómo sería mi vida sin esa presencia magnética que llegó a formar parte de mi paisaje emocional? Y cuando logras que esa pregunta viva en su mente, como un eco que nunca se desvanece completamente, como una canción de fondo que siempre está sonando aunque a veces no sea consciente de ella, ya no hay escapatoria posible de esa atracción magnética. Ya no puede liberarse completamente de tu influencia emocional. Ese es el verdadero triunfo en el arte de la atracción. Ser imposible de descifrar completamente y por lo tanto imposible de olvidar para siempre. Convertirte en ese enigma humano que ella llevará consigo como una marca emocional indeleble, como una experiencia que definió parte de su comprensión sobre lo que puede sentir un corazón humano. El bisturí ya cortó profundo, hermano. El laberinto emocional ya te engulló completamente. No hay regreso al territorio de la ignorancia. Si llegaste hasta aquí, navegando a través de estas verdades que cortan como cuchillas afiladas, ya sabes que este no es conocimiento para cobardes emocionales, ni para quienes buscan recetas fáciles que funcionen sin esfuerzo interno. Este conocimiento es exclusivamente para hombres que entienden que el poder verdadero, el poder que trasciende lo superficial y toca el alma, no se mendiga como un favor, no se suplica como una limosna, no se obtiene a través de técnicas baratas de manipulación. Se conquista desde adentro, desde las profundidades del alma, desde la forja interior donde se templa el carácter como el acero se templa en el fuego.
La muralla que separa al hombre común del hombre magnético no está hecha de piedra ni de metal. No es una barrera física que puedas ver o tocar. Está hecha de miedo, de ese miedo primitivo que paraliza el alma. Miedo a no ser suficiente para ser amado. Miedo a la soledad como si fuera una enfermedad terminal. Miedo a no ser elegido en el gran teatro de la vida. Miedo a descubrir tu propio poder y la responsabilidad que conlleva usarlo. Pero cuando cruzas esa muralla invisible, cuando te armas de valor para enfrentar esos miedos que han gobernado tu vida desde las sombras, cuando entiendes a nivel celular que tu valor como hombre no depende de la validación externa como una planta que necesita agua constante, te conviertes en ese eco emocional que ella no podrá silenciar jamás. Sin importar cuánto tiempo pase, sin importar cuántas personas nuevas entren en su vida, ¿sientes cómo el hierro caliente marca tu piel en este momento? Así es exactamente como tu presencia debe marcar su inconsciente para siempre. No con violencia física ni emocional, no con dolor deliberado, sino con la fuerza silenciosa de quien sabe que ya ganó antes de comenzar la batalla, porque la verdadera guerra no es contra ella, hermano. La verdadera guerra es contra tu propia necesidad desesperada de ser validado por alguien más. El espejo está frente a ti en este momento, reflejando tu alma sin maquillaje, sin disfraces, sin mentiras piadosas. Puedes seguir siendo el hombre que ruega atención como un niño que busca la aprobación de sus padres, que llena cada momento de silencio con palabras vacías porque no soporta la tensión del misterio, que desaparece de su memoria como arena que se lleva el viento porque no dejó nada sólido en que aferrarse. O puedes elegir convertirte en esa sombra magnética que la persigue incluso cuando no estás presente físicamente, esa presencia que vive en su mente como un inquilino permanente, esa experiencia emocional que definirá para siempre su comprensión de lo que puede sentir cuando encuentra a un hombre que realmente entiende el juego profundo de la atracción. Tú no necesitas escucharme a mí, hermano. Necesitas escuchar lo que susurra dentro de ti, con una voz que conoces mejor que cualquier otra. Esa voz interior que te dice que mereces ser perseguido en lugar de ser el perseguidor desesperado. Que mereces ser el misterio fascinante en lugar de la respuesta fácil y predecible. Que mereces ser la obsesión que mantiene despierta su imaginación en lugar de ser el olvido que borra su memoria. Este libro fue llamado demasiado peligroso, porque revela verdades que pocos quieren que sepas sobre comportamiento y poder. Está en el primer comentario fijado. Si retrocedes ahora, si cierras este mensaje y decides que es más cómodo seguir viviendo en la zona de seguridad de la mediocridad emocional, no es el mundo cruel el que te aplastará con su indiferencia. Es la vergonzosa que te devorará por dentro como un ácido que corroe lentamente. La vergonzosa de saber que tuviste la llave maestra en tus manos y la dejaste oxidarse por miedo a abrir la puerta que te llevaría a una nueva versión de ti mismo. La vergonzosa de saber que podrías haber sido ese hombre que permanece para siempre en la memoria de alguien como una experiencia transformadora. Pero elegiste seguir siendo uno más en la multitud de hombres olvidables que pasan por la vida sin dejar huella emocional significativa en nadie. Comenta: yo mando sin decir nada. Solo quien lo sintió corriendo por sus venas como fuego líquido. Solo quien entendió el peso demoledor de esas palabras. Solo quien está listo para vivir desde ese lugar de poder interior entenderá el verdadero significado de esa frase que encierra siglos de sabiduría. Si soportaste hasta aquí, si resististe la intensidad de estas verdades que cortan como diamantes, aguantas lo que viene después en tu camino de transformación. Nos vemos en el próximo laberinto emocional, hermano. En silencio, en 5 segundos, porque el viaje hacia el dominio interior nunca termina, solo se profundiza.